Querétaro se ha forjado a través de los años. Lo han hecho los ciudadanos que viven aquí y que se han entregado a Querétaro. Ese es el Querétaro que deseamos recordar y que yo espero ustedes concluyan que así lo hicimos todos y cuantos estemos ante ustedes. En esta ocasión iniciamos con un buen amigo, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, con quien me enlaza una gran amistad, no de ahora, de hace muchos años, que nos vemos realmente como hermanos, porque hemos ido abrevando en cada uno de los rincones de Querétaro algo de esa historia. En hierros foscos, en sápidas puertas, en cada uno de los puntos enmohecidos de nuestro andar, y todos los detalles que vemos día a día, que parece que están ahí mudos, pero lo que hace falta es que les demos voz, y les daremos voz los ponentes en esta serie de conferencias. Pido a ustedes que, aparte de seguir viniendo, nos ayuden promoviendo estas charlas, porque de otra forma sería muy triste que no se llegue a todo el culmen que deseamos. Somos 15 personas aquí, ojalá fuéramos 50, lo máximo permitido, a fin de que el Querétaro tenga mayor divulgación, porque realmente todos cuantos vivimos en la ciudad, estoy convencido, lo hacemos por el bien y engrandecimiento de Querétaro. Le cedo la palabra al doctor Jaime Zúñiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Bien dices, y lo traigo a la mente, de que uno desde niño nace con un gran amor a Querétaro. Desde niños nos enseñaron a respetar nuestros monumentos, a conocer nuestra historia. Recordaba yo hace unos días que la educación antes era diferente, a lo mejor había mucha improvisación, pero había gran cariño por los niños y por los que nos estaban educando. Había un sistema educativo en las escuelas particulares, generalmente dirigidas por maestras. A mí me tocó en particular estar en la escuela de las señoritas Ballesteros. Una de ellas era la directora, las dos hermanas se hacían cargo desde párvulos, primaria, y después del tercer año salía uno a otras escuelas. Ahí nos enseñaban la historia de Querétaro, primero que la historia de México. Desde luego ya no alcanzamos historia universal, pero la historia de México se veía en tercer año de primaria. Y cuando salíamos de la escuela, sabíamos de cómo había sido el constituyente, conocíamos que doña Josefa había estado a 2 cuadras de donde estaba nuestra escuela, y lo que había pasado por el corregidor, que había estado preso en la cruz. Todo esto las maestras, en el momento más receptivo, que es la niñez, nos lo dejaron en la mente. Desde luego los abuelos influían mucho porque ellos nos transmitieron las historias, las leyendas de este Querétaro. Y cuando llega uno a cierta edad, viendo una mirada retrospectiva, empieza uno a ver que tiene una obligación para con los paisanos. Que nuestro Querétaro fue tranquilo durante mucho tiempo, poco se sabía de Querétaro. Nos daba gusto cuando se mencionaba en la televisión, ya cuando tuvimos al alcance de la televisión, porque Querétaro estuvo proscrito mucho tiempo. Blanca Gutiérrez Grajera tiene un libro, Querétaro, Ciudad Maldita, y no está equivocada porque después de que aquí fue el último bastión del virreinato, convento de la Cruz, lo haces, lo entrega Iturbide, etc. Después de ese estigma, la reforma estuvo más o menos tranquilo, pero llega el imperio, y al llegar el emperador a Querétaro, cosa que los queretanos no escogieron, Querétaro sufre una situación de mucho apremio, de vida o muerte. Maximiliano se refugia aquí, llega en 1867, y a partir de eso el abuelo me platicaba, porque el abuelo murió gente muy longeva,
murió en el año del 54, 55, y ya cerca de los 100 años. A él le tocó presenciar, vivir en su niñez lo que se padeció en Querétaro. Gran ventaja tenemos los que recibimos de nuestros maestros, de los mayores, esa influencia. Y considero que el cariño que tenemos por nuestro Querétaro lo compartimos con Lalo, y viendo que a nuestra generación le toca hacer la del cambio, la de la transición de aquel Querétaro tranquilo, 60,000 habitantes, decía un letrero en la carretera, duró 60,000 habitantes, 15 o 20 años ese letrero en la Cuesta China. Hemos visto en esta generación de aquel grupo de queretanos que salieron adelante a pesar de todo, a pesar de marginaciones, a pesar de recortes presupuestales del gobierno federal, que Querétaro, cuando en la televisión manejaban algo rara vez, porque ni el pronóstico del tiempo de Querétaro lo da. La ventaja que tenemos es que caminamos por donde se desarrollaron los hechos más trascendentes de la historia de México. Estamos aquí en el Cerro de las Campanas, el Cerro de las Campanas, el lugar, el último bastión del imperio, donde surgen muchas leyendas, donde parte del patrimonio intangible, el patrimonio cultural que heredamos queretanos, tiene un componente mágico y tiene un componente real. El componente mágico, que será el tema de esta charla con ustedes, es algo que fue creciendo con el tiempo y que mucha de la gente avecindada y muchos de los oriundos de aquí, por el desconocimiento, lo dan por hecho. Se habla de la toma de Querétaro a través de un cañonazo, un muro, convento de la Cruz, etc. Esa leyenda, esta leyenda urbana, pues desde luego es desmentida por las obras escritas, porque sin temor a equivocarme, de lo que más ha escrito en la historia de México es del imperio de Maximiliano y del sitio de Querétaro. Por un simple motivo, por una simple razón, porque todos los que intervinieron, todos escribieron sobre el tema. Incluso las dos damas, la princesa Salzán de la Claire y Concepción Lombardo de Miramón, dejaron por escrito sus memorias. Esa leyenda incluso fue llevada a la pantalla, y tengo yo muy grabada una escena de risa, porque todos conocemos lo que es el convento de la Cruz, el lugar donde se supone que entraron a tomar aquella madrugada del 15 de mayo del 67, y hay una escena totalmente fuera de lugar. Se ve un caballo saltando con un jinete espectacularmente logrado, y es la toma que hace nuestro cine. No recuerdo la película, no recuerdo el título, ya no lo he visto desde hace mucho tiempo, pero todo eso fue acrecentando parte de la mitología queretana. Vamos a remontarnos un poco a la historia dura, la historia que tenemos consignada en obras serias. Cuando Maximiliano, porque se encaprichó y venía aquí como último bastión, cuando le dice Miguel Miramón, que era uno de los más brillantes generales, estrategas, que venían a meterse en una ratonera, Maximiliano, aconsejado por Márquez, pues deciden venir a Querétaro. Rápidamente se fue concertando el sitio, se quedan efectivamente como si fuera una ratonera, quedan aquí el ejército imperial, que se calcula que manejaba en cierto momento 8,000 hombres, y paulatinamente van rodeando, circunvalando la ciudad hasta llegar a 30,000. Al sentirse
Maximiliano, ya perdido, que siempre él alegó de que él no sabía de la guerra porque él era marino, sabía de la guerra militar, una persona preparada, pero de la guerra no se confió de los generales. Y imagina al mejor estratega que tenía, era Miguel Miramón, que siendo presidente nombra a Márquez, le da el grado de general, y tiempo después lo tiene que ir a prender a Jalisco porque se estaba comportando mal, utilizando su cargo militar para pedir contribuciones a los comerciantes, etc. El propio Miramón lo aprende y lo lleva preso. Y habiéndole dado el grado de general y sabiendo todo esto, pues Maximiliano lo nombra su jefe de su Estado Mayor. Marginando a Maximiliano, se da un conflicto muy serio ahí, porque hay una carta donde, no a Maximiliano, Miramón escribe una carta donde le da a entender pues, que lo respeta, pero que no puede ser posible, porque en jerarquías militares él era superior, ya que le había dado el grado militar a Márquez. En medio de conflictos, en medio de balas, en medio de cañoneos, llega Maximiliano un momento que la historia ha discutido mucho, porque siempre se ha manejado una dualidad con diferentes corrientes. Ahí unos dicen que la plaza cayó como un hecho militar, que fue tomada la plaza, y hay una corriente que tiene fundamentos que dice que no, que la plaza fue entregada. Esto con el tiempo dio origen incluso a duelos entre militares, porque muchos en el momento de ponerlos en evidencia, pues desmerecía el hecho glorioso de haber tomado Querétaro y de haber hecho que la República triunfara. 20 años después de esto, Mariano Escobedo le dirige una carta al presidente Porfirio Díaz, donde le explica algo que vamos a retomar ahorita. Él le da a entender de que a las 6 de la mañana del día 15, uno de los soldados, entre ellos un capitán Rincón Gallardo, Pepe Rincón Gallardo, hijo del Marqués de Guadalupe, le habían informado que Maximiliano había salido pie a tierra, acompañado de algunos oficiales, a las 6 de la mañana, y otros comentaban otro tipo de situaciones. Pero ya Maximiliano, previo a todo esto, veía que la plaza iba a caer. No tenía armas, no tenía parque. Empezaron a romper las campanas de los templos, empezaron a quitar el techo de zinc del Teatro Iturbide, y desde luego, pues también, hoy lo veía yo en el radio, la estatua del Marqués de la Villa Villar del Águila de Plaza de Armas, que fue destruida el 7 de abril con un cañonazo, también fue aprovechado también para entrega. Ramírez Arellano empezó a hacer los cauces para los fusiles que eran de avancarga, de los que se cargaban por la boca con polvo, y empezó a hacerlos de la forma como conocimos muchos aquellas pistolas de fulminantes en papel, rollos de papel. Entonces con eso lo ponían y detonaban de una forma muy empírica, muy rústica, detonaban los fusiles. La situación estaba perdida. Miguel López, en algunos escritos que después elabora, dice que su compadre, el emperador, lo mandó a parlamentar con Mariano Escobedo de la Purísima. Esto lo confirma Mariano Escobedo, porque a Porfirio Díaz le dice efectivamente estuvieron ahí, y que las condiciones, pues había cierta soberbia del emperador porque no quería entregarse a las condiciones militares de vergüenza que le estaban imponiendo, pero era una rendición total e incondicional. López supuestamente acuerda de que en la madrugada el emperador se va a entregar. Y Mariano Escobedo le encarga a sus oficiales, a un general, para que vayan a garantizar la vida del emperador, sabiendo la trascendencia que tenía, descendiente de los Habsburgos,
descendiente de papas, emperadores, etc., pues sabían la trascendencia que tenía resguardar la vida del emperador. Esa madrugada que acordaron, efectivamente llega Miguel López con algunos soldados, y aquí viene la clave de todo, porque hay una obra de Alberto Hans que se titula Querétaro, Memorias de un oficial en campaña. El testigo más fiel, el que les miente el cañonazo, el supuesto cañonazo, es Alberto Hans, porque Alberto Hans se despoja de ciertas tendencias, desde luego no se carga hacia ningún lado, sino él da lo que aconteció esa madrugada y lo da de la forma más clara que es posible. Todos los demás incluso ponen en evidencia o tratan de autoelogiarse o le agregan algunas situaciones que no acontecieron, pero Alberto Hans comenta lo siguiente: que siendo Miguel López conocido, llegó con su vistoso uniforme acompañado de algunos otros soldados en la madrugada, cuando él había consumido unas tortillas duras como cena, que ya no había alimento, que le había conseguido un cabo que estaba dormido en ese momento. Cuando Miguel López, poniendo unos adobes, y esto es clave, en un lugar que habían hecho un terraplén y habían retirado unas piedras, haciendo una oquedad para poner una pieza de artillería dirigida hacia el cerro de Paté, que era donde estaba originalmente el cuartel de Mariano Escobedo, originalmente, porque después se pasó a la Purísima. Cuando estaba el cañoneo, de ahí estuvieron disparando al cerro de Paté con una pieza de artillería que al llegar López le indica a Alberto Hans con la siguiente palabra, que la pronuncia tal como viene escrita, que le dice oblicue esa pieza, o sea que militarmente que no estuviera ya hacia allá ni hacia ellos, sino que la sacara de la línea de tiro. Al decirle eso, los que van atrás pues empiezan a entrar y preguntan qué estaba pasando, y dice, al notar que son diferentes los uniformes, dice: son los refuerzos que están llegando. Era Miguel López, compadre del presidente, era el encargado del ejército de la reina, de la emperatriz Carlota. Entonces era digno de credibilidad, pero por ahí, por la Huerta de la Cruz, empiezan a entrar. Recalco, sin ningún disparo hasta este momento. Cuando llegan a las habitaciones del emperador, el emperador ya no está. Todo esto lo informan con el parte militar que da el guardia de la mañana, diciendo que salió el emperador. Era imposible que el emperador abandonara el convento de la Cruz sin que lo vieran, porque la descripción es que iba con su uniforme blanco, de gala, con su sombrero de ala ancha, sus pistolas, su espada, y acompañado de militares que eran muy conocidos. Además, pues que todo el ejército sitiador, los republicanos, cuando fue la batalla más cruenta, conmemorando unos días antes del 5 de mayo, le gritaban a los que estaban aquí, era tan cercana a las trincheras, que les gritaban que su barbudo güero emperador, y había insultos ahí entre ambos. Entonces era imposible que no lo notaran, pero esto va a dar pie a la leyenda. Pero vámonos un poco más, porque hay otra leyenda. En aquella época, pues los queretanos estaban encerrados a piel y lodo, habían padecido hambres. Había el mismo Alberto Hans, dice, como un paisano de él, un francés, había ofrecido una barbacoa y notaron que era perro. El consumir los caballos pues no era cosa del otro mundo, pues eran animales que estaban ya sitiados, estaban mal, ya no los iban a utilizar y empezaron a consumir los animales. El agua fue otro de los problemas. Mariano Escobedo ordena romper el tercer arco, viniendo de la cañada para acá, rompen el tercer arco y empieza a escurrir el agua y ya no llega a la ciudad.
estrategias militares para cercar, muy parecido a lo que pareció Morelos. Entonces aquí la ciudad pues estaba ya en alerta, muchos muertos, los sepultaban donde se podía. Por eso es frecuente que en los alrededores de Querétaro, incluso dentro de la misma ciudad, se encuentren esqueletos. Y todo esto lo padecían pues con resignación y con impotencia. Y cuando saben que a media mañana Maximiliano reaparece por aquí, en el Cerro de las Campanas, en un lugar que él conocía, porque aquí estaba Tomás Mejía con sus lanceros, ya habían atacado San Juanico, habían hecho muchas cosas ahí, y reaparece en el Cerro de las Campanas, donde pues ya Tomás Mejía le dice que se le ordena, sería la última carga, pero pues ya empiezan a voltear los cañones, igual en signo de rendición. Los queretanos hacen nacer otra leyenda. Ya era la del cañonazo. Viene la leyenda del túnel de Querétaro, porque decían, bueno, ¿por dónde escapó Maximiliano? Y todos los historiadores, la gente que escribió, relata cómo salió a pie, llevando su caballo de espelro, acompañado por Severo del Castillo, por Tudós, por Blasio. Van caminando y bajan hacia el centro de la ciudad y de ahí salen hacia, me imagino que fue por la calle hoy de Juárez, hacia el Cerro de las Campanas, pero no los vieron. Entonces empieza la especulación por dónde se fue Maximiliano. Y viene la magia del pueblo, la magia queretana, y a alguien se le ocurrió, no, pues se fue por el pasadizo, se fue por el túnel, y ese túnel existía y existe todavía en muchas partes, porque era nada menos que la acequia madre, que muchos de los queretanos conocían la gran magnitud de la acequia madre, que incluso todavía hay vestigios de ella en algunos domicilios que se utilizan como notario González Jauregui, frente al Jardín Guerrero. El bar de su casa es parte de la acequia madre. En algunas otras partes, en el Museo del Calendario, hicieron una cisterna que ahora hay una escalera para bajar. Y hay muchos testimonios en la Marquesa, en varias partes. Entonces, esta acequia existía y es donde la magia popular ya agrega, además del cañonazo, agrega lo de la escapatoria de Maximiliano. Yo tengo muy presente todavía, cuando no estaba en el momento de Juan Olaguibel aquí, su obra sobre Benito Juárez, que veníamos y había una cueva que quedó donde está la explanada, exactamente ahí estaba la cueva, donde veníamos con la intención de hacer sonar los fonolitos o fonolitas, las piedras sonoras, y que de ahí viene el nombre del Cerro de las Campanas. Otros dicen que no, que porque se fundían campanas aquí, pero lo único que había en esa época era la entrada de la cueva, una roca muy grande con una horadación donde estuvo la bandera imperial. Era la avanzada, ahí estuvo la bandera, que entre paréntesis era lo único de verdad que decían los guías de turistas de aquella época. Nos tocó venir y presenciar cómo Guzmán, un conocido guía de turista, hermano de Payaso, que conocemos nosotros, José Guzmán, llegaba el poco turismo, iban al convento de la Cruz a conocer más que lo de Maximiliano, el árbol de las cruces, las iglesias, los templos, y venían a rematar al Cerro de las Campanas. Y en el Cerro de las Campanas lo único veraz que decían era que en ese lugar había estado la bandera imperial, porque ahí viene otra leyenda. Decían que Maximiliano, en parte verdad, en parte ficción, Maximiliano era entomólogo que le gustaba mucho la vida de los insectos, incluso clasificó algunos insectos raros que tienen todavía el nombre que él sugirió y así han sido catalogados. Se sabe poco de esto, pero parte de la magia decían que en unas correrías por el río o por la Alameda había encontrado una pequeña tortuga que le gustó mucho la especie, una especie de casquito, no sé cómo, la variedad,
y que la usó como mascota, la tuvo mucho tiempo, pero que por ese cariño que le dio esta tortuga, le mandó grabar el escudo imperial en el carapacho. Pero no solo era grabado, estos guías turistas decían que le habían incrustado piedras preciosas y que ya cuando llegó aquí para rendirse, acordándose de que traía la tortuga, pues sabía lo que iba a pasar, que la dejó dentro de la cueva por donde había salido. 70 años después, a los turistas les comentaban, y los turistas, yo recuerdo, porque de buena fe que estaban boquiabiertos viendo la historia, que cada vez que llovía, ya 70 años después, la tortuga salía, pero ya era una tortuga de este tamaño, con el escudo imperial y que ya tenía más piedras. Esa es otra de las leyendas muy queretanas, la famosa tortuga. Entonces vamos a regresar a lo que es la historia. Se toma el convento de la Cruz, Maximiliano que aparece aquí, empieza ya el capítulo aquel donde Miguel Miramón, yendo a realizar parte del polvorín que está en San Francisco, etc., es encontrado ya por soldados republicanos y desde luego sorprendido porque no se había disparado un solo tiro, menos un cañonazo, un solo tiro no se veía. Y esto todos los autores, todos invariablemente así lo afirman. Ninguno habla de cañonazo, nada de esto. Cuando se da el capítulo histórico de la herida de Miramón, lo llevan al consultorio del doctor Liceaga. Lo llevan en la calle de Guerrero, cerca de Capuchinas. Todavía no estaba abierto el 6 de septiembre, entonces tuvo que irse por Hidalgo, por Madero. Y ahí hay una relación porque uno de los cercanos al doctor, que después terminó siendo médico militar y haciendo la autopsia a Maximiliano, lo delata y aprenden a Miguel Miramón. Matan a Ordóñez, uno de sus escoltas, ahí frente a San Francisco, y lo único que se había disparado fue los tiros de los republicanos contra Miguel Miramón. Era lo único que se había disparado hasta ese momento. ¿Qué pasa después? Pues empieza una serie de circunstancias con el cadáver, con lo de Maximiliano, y seguimos viendo que siguen apareciendo leyendas. Porque el doctor Rivadeneira, médico militar, el doctor Liceaga, Vicente Liceaga, fue el que vendió después la sangre de Maximiliano en pañuelos, le trozó parte de la barba, y las señoritas que veían al príncipe azul las señoritas pudientes empezaron a tener reliquias. Hay un austríaco, el doctor Schwaber, que participa ahí como observador. Cuando le hacen en Capuchinas, le hacen la necropsia, y él ve que hay 6 orificios en el frente y hay 5 en la espalda. Como médico sabía que había un proyectil dentro del emperador. Era la época en que todo esto tenía gran aceptación como recuerdo, como reliquia, y tenían valor, se cotizaban. Entonces él lo que ve es que podía tener una de los proyectiles, el proyectil que había sido encontrado ahí, y desde luego los médicos militares, Rivadeneira y Liceaga, no se lo permiten. Él en sus memorias lo escribe y describe las heridas, cómo había estado los 6 disparos en el frente, en el tórax, y uno en el abdomen, y en la parte posterior del cadáver las 5 salidas. Efectivamente estaba un proyectil cerca de la columna vertebral, por eso no había salido. Surge de aquí, del embalsamamiento, de todo lo que se especuló, surge otra leyenda muy queretana. Los ojos del emperador durante todo el tiempo que estuvo aquí en Querétaro se empiezan a desecar como los cadáveres, se empieza a descomponer, a pesar de que le pusieron formol y todo eso, las jeringas con las que quitaron el cadáver, se conserva todo eso en el museo. Pero a alguien se le ocurre, bueno, no han llegado los ojos que se encargaron, ojos azules, y que de una imagen
le extraen los ojos y se los ponen al príncipe, al emperador, para que su madre no lo viera con las cuencas vacías, etc. Eso fue otra de las leyendas que después el director del museo, antes de Ramón Avendaño, nos comentaba que la imagen está ahí y que los ojos están rotos y suenan dentro de la imagen. No lo van a ver para dar testimonio de esto, siendo también que es muy obvio que la imagen es más pequeña de lo que se necesitaba para el emperador. Todo lo que empieza después a conocerse, cuando ya entra el presidente Juárez, que es enterado, que le avisan, y cuando llega después, el día 5 de julio, aquí a Querétaro, rumbo a México, y conoce a Maximiliano. Lo conoce después de que ahí donde era Palacio de Gobierno, le ofrecen una cena, y se retira temprano, y al día siguiente se levanta y el hijo del gobernador Díez Marina lo está esperando con el general Cervantes, coronel Cervantes en esa época. Lo están esperando porque querían mostrarle el cadáver de Maximiliano, que estaba en el entresuelo, donde después de mucho tiempo estuvo conmutado al Palacio de Gobierno, y sobre una mesa cubierta con una sábana, todo ahí lo tenía, y surge la leyenda de que ahí dijo, pues no era tan grande. La realidad es que Juárez ve a Maximiliano y sin pronunciar palabras se retira y se va a la Ciudad de México. Vean ustedes la evolución de un hecho histórico, como van surgiendo algo que es parte de nuestro patrimonio, que no se trata de desmentir, pero sí ver el fundamento que tiene, porque mucha gente defiende esto y lo da como un hecho real sin conocer lo que históricamente está en firme, está duro ahí históricamente. En un trayecto de nuestra historia, nada más de la llegada de Maximiliano, su muerte, su supuesto escape al Cerro de las Campanas, los ojos de la Virgen, una dolorosa al parecer. Todo esto nos dejan a futuro unas leyendas que son en parte del patrimonio intangible. Mucho se especuló por lo que se escribió. Por ejemplo, Concepción Lombardo, dolida, recibe al padre confesor, el padre Soria, lo recibe cuando ella ya llega, que el fusilamiento se ha dado, Miramón la ha sacado para que no estuviera cerca. Era muy buena estratega, la retira sabiendo lo que le iba a suceder, ya se habían agotado todo, ya no había como militar, sabía que iba hacia el paredón, la saca de Querétaro, se van a San Luis Potosí. Cuando Concepción regresa, en la casa de la señora Cobos, que es la calle Independencia, el Museo de la Zacatecana, ahí le habían practicado la necropsia a Miramón, desde luego ya lo había retirado, pero esto no es leyenda. Concepción Lombardo en San Luis Potosí le dice a su hermano que Miguel Miramón le dijo que su corazón era de ella y que le extrajeran el corazón y se lo guardaran en un frasco. Conformó. Rescatan la camisa ensangrentada, algunas otras pertenencias, pero hay algo de llamar la atención: el anillo se había perdido. Y 1 o 2 días después llega un indigente a venderles ahí a la casa del Museo de la Zacatecana, a venderles el anillo de bodas de Miramón. Cuando Concepción Lombardo regresa, le entregan esas pertenencias y hay una escena donde está ella frente a una mesa, un crucifijo, abrazando la camisa ensangrentada de su marido, y en la mesa un frasco con el corazón partido, un certero disparo, porque el mejor pelotón le tocaba a Maximiliano. Y Maximiliano, en un gesto de reconocimiento a Miramón, cuando se da cuenta quién tenía ahí, un expresidente, el presidente más joven que hemos tenido a los 27 años, muy ligado en hechos históricos a Querétaro, porque uno de sus primeros viajes como presidente estuvo aquí, visitando a Severo del Castillo, el general Severo del Castillo, etc. Entonces todo esto se da
en un ambiente de medio romanticismo, pero con mucha verdad, porque llega el padre y le dice que eso no debe de ser, que porque ese corazón ya está juzgado y que no tiene por qué tenerlo ahí. Entonces Concepción le dice a unos hermanos que se lo lleven al rancho de San Luis Potosí, Cerritos, y en Cerritos lo sepultan y nunca se supo dónde estuvo. Ella se va muy dolida, escribe, desde luego escribe ya en una forma agresiva para la situación que había padecido su marido, las injusticias que le habían tocado. Lo presentía ella porque estando con el general Severo del Castillo, Julián Jubera, era con Julián Jubera, y con Julián Jubera, que había sido gobernador de Querétaro, le hacen una gala en el Teatro Iturbide, y estando en el Teatro Iturbide, sin causa aparente se empieza a sentir mal y se retira. Ella misma lo explica, que ahí tuvo un presentimiento como lo tuvo cuando conoció al doctor Lisiaga, porque le cayó mal la persona. Todavía van a una gala al Teatro Iturbide y se retira, y todo eso está documentado. Se retira porque algo como mujer, como esposa, le hace presentir lo que se iba a dar ahí. Entonces, desafortunadamente se cumple ese presentimiento, y años después ella rescata algunos de esos pasajes y lo relaciona. La otra que escribe también es Inés Leclerc, Inés Salazar, una mujer que supuestamente muy bella, esposa de un mercenario, había estado en la guerra de secesión, se viene a México para sumarse aquí, y desde luego por ser europeo tiene buena aceptación. Ninguno de ellos, ni Vicente Riva Palacio, que es de los más fieles historiadores, con toda su obra en México a través de los siglos, ninguno refiere lo del cañonazo. Pero ¿qué pasó? En la época porfiriana viene el rescate de nuestros héroes. Y lo primero que le dicen los científicos a don Porfirio, pues que sí, había que rescatarlos, recuperar los restos, toda es la columna de independencia, todo lo que se planeó perfectamente bien, pero que recordar que el país estaba dividido 50 y 50 entre hombres y mujeres. Y empiezan a buscar y rescatan a doña Leona Vicario y a doña Josefa Ortiz de Domínguez como representantes del olvidado género femenino en una situación de política nacionalista para rescatar los valores. En este movimiento, el gobernador Francisco González de Cosío, 1894-95, con el intermedio ahí del general Rafael Olvera, de 4 años, le da por el rescate en Querétaro de lo que aquí había acontecido, y manda a poner una placa de mármol en el Palacio Municipal, donde supuestamente la corregidora había dado los taconazos. Otra leyenda, y una leyenda muy fácilmente de comprender, porque Modesto Cervantes hizo estudios sobre esto y decía, bueno, ahí no estaba el alcaide. En el salón donde dicen que le dio los taconazos, el alcaide estaba muy alejado de escuchar este tipo de mensaje. Y agregábamos nosotros de que pues, era más fácil, con todo lo romántico de que le encerró y que por la chapa pasó el mensaje, era más fácil abrir la ventana, ponerse en comunicación con el alcaide y mandar el papel. Modesto Cervantes, muy buen historiador y amigo, él demostraba que Ignacio Pérez había sido algo romántico, porque aquí estaba Ignacio Allende, estaba en Querétaro. El cerebro de todo este movimiento había sido don Miguel Domínguez, y aquí estaba. Entonces, eso es otra leyenda, pero González de Cosío, además del rescate del sitio exacto donde había dado los taconazos, rescata lo que después del cañoneo al convento de la Cruz,
pues los fieles empezaron a reparar el templo del Calvarito, las casas ahí, todos los daños que hubo y que todavía había un paredón, ahí había muchos balazos adentro y había destrucción. Empiezan a rescatar, a reparar el convento de la Cruz. Ya para cuando llegó Francisco González de Cosío, pues todo esto ya no existía y nuevamente rehacen ese orificio, pero ya en otro sitio. El sitio original, que era una tronera, militarmente hablando, que nada de cañonazo, era una tronera, estaba una pieza de artillería, lo habían tapado. Entonces el gobernador González de Cosío dice: en esta parte de este pequeño jardín frente al panteón número 1, el Panteón de la Cruz, vamos a hacer un obelisco de cantera ahí y otro en el Cerro de las Campanas, a un lado del Iste. Era uno de cantera, un obelisco, una pirámide. Entonces, para que estuviera el orificio cerca del obelisco, le abren este orificio y ponen una placa, pero no dice nada de cañonazo, decía: por este sitio la madrugada del 15 de mayo de 1867 penetró el ejército republicano a tomar el convento, la huerta del convento. Nada de cañonazo. Bueno, ya llevaba 2 lugares. Hace relativamente poco, y esto nos tocó a nosotros presenciarlo, por la humedad del campo de fútbol se fue reblandeciendo el cimiento de esa barda bicentenaria o tricentenaria, no sé cuánto tiempo tendría, y se empezó a desmoronar. Y parece que era Manuel Nareno que estaba al frente, el que era el responsable de su conservación. Y lo que hicieron fue, con el ayuntamiento, lo que se tenía que hacer, pues buscar una buena cimentación y rehacerla. Y nuevamente el orificio ya no está en el mismo lugar. Y si ustedes son observadores y van y ven el muro, y nosotros que vimos a los albañiles cómo trabajan de cerca, todavía a mano izquierda de donde está actualmente ese orificio, todavía se ve otra oquedad que hicieron ya más adelante. ¿Qué refuerza todo esto? Pues los hechos. Y lo hemos comentado, y desde luego, pues no tratando de desmitificar algo, sino nada más complementar y precisar de que las leyendas en Querétaro, desde la fundación, desde don Isidro Félix Espinosa, pues se le ocurre que había un vacío histórico de casi 200 años y que había pocos documentos, y entonces él, con la autoridad como censor del Tribunal del Santo Oficio, como matemático, persona culta, indudablemente cronista de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, se le ocurre, después de leer a Sigüenza y Góngora, que había muchos vacíos históricos antes de la consagración del templo de la congregación. No sabía nada y más o menos conocían algo de la historia de Querétaro. Don Isidro llena los huecos, los vacíos históricos, y quién mejor que el apóstol Santiago, que el patrono de las Españas, pues fuera el protagonista. Y pues qué día, el día 25 de julio de 1531, porque saca un promedio por edades, deduce esa fecha, y hay muchas corrientes ahora de gente como Ricardo Jiménez Gómez, muchos, porque ahora pensaron, incluso Lalo, que han manejado ya otras teorías desde el punto de vista de la historiografía, pero ya con las técnicas modernas, ya con la tecnología moderna, no tan teísta, porque antes todo el nombre de Dios, etc. ¿No? Se ha logrado saber de que pues, en 1531, incluso ahora ya los historiadores le llaman leyenda fundacional. Pero todavía en mi infancia, el apóstol Santiago, el día 25 de julio, se seguía apareciendo en el Cerro de San Germán. Y la gente creía, iba a misa y todo, porque ese día se aparecía el apóstol Santiago. Una leyenda romántica, muy bonita, desde la fundación. Hay mucho que podemos manejar de esto, pero sí quiero precisar de que
en ese afán de buscar el nacionalismo, de alentar ese nacionalismo después de las guerras fratricidas, de la falta de identidad, de las invasiones de Estados Unidos, etc., pues se trataba de que los mexicanos tuviéramos una identidad. Y con esa búsqueda, los científicos y don Porfirio se luego de acuerdo, se alienta una serie de circunstancias, pero donde más hechos históricos se dieron, que fue en Querétaro, es donde más leyendas surgieron. Para fortuna nuestra, porque es parte de nuestro atractivo, es parte de que llega la gente y que quiere conocer. Y lo que decía de que iban al convento de la Cruz, el padre Chuchito Guzmán, me acuerdo muy bien, un día lo confesamos entre el mismo Monteseo que hay un servidor, porque Alberto Hans, en su libro de Querétaro, dice que el emperador, desde su habitación por la ventana, veía el patio y veía sus ejércitos, sus caballos, y donde está actualmente la supuesta celda de Maximiliano, el supuesto cuarto de Maximiliano con un catre y lo que le pusieron ahí, pues no es. Y acabó el padre Chuchito por confesar de que efectivamente que el guardián del convento, viendo que la gente, el turismo se acrecentaba y tenían que pasar por el pasillo hacia adentro, buscó un lugar estratégico para poner una reja, y la primera habitación la hizo turísticamente, conservando el piso de ladrillo e incluso un cuadro muy importante de la jura de Fernando VII que estaba ahí en el depósito. Que ese cuadro lo hicieron para un tedeum que hubo en el convento, en el Templo de la Cruz, para agradecer a Dios por la jura de Fernando VII. Ese cuadro es histórico, estaba ahí, quién sabe, no lo he vuelto a ver. Entonces, esa historia también se ha ido complementando, se ha ido adecuando desde el punto de vista turístico. El árbol de las cruces, que es la otra leyenda, parte mitológica, parte de verdad, pero que ahí alentaba lo del báculo del padre, ayer recuerdan Antonio Martín de Jesús, el de los pies ligeros, el de los pies alados, porque el otro, el padre cojo, que era nuestro insigne serrano, ahora sí ando de la mente lento, ¿no? Cuando salió de ahí, que dejó su bastón enterrado en el jardín, y a la muerte de él empezó a florecer y empezaron a florecer cruces. En San Juan del Río se conocía que un limón había sido también parte en el convento y con las madres, había sido también parte de un bastón del trayecto de Jesús. Entonces eran dos leyendas, pero la otra era más real y está documentada. En el convento de la Cruz, un misionero, el padre Rebodilla, salió para evangelizar a todo el sur, y estando en Guatemala oficiando el Santo Oficio, que los indígenas de ahí lo empezaron a machetear y a herir con sus flechas. Y la leyenda decía que le cortaron la cabeza y que la cabeza rodó cantando el Miserere, así dice la leyenda original, y que rodó y el cuerpo lo recuperaron, pero la cabeza se perdió porque les dio miedo a los indígenas por ver cómo los miraba y cómo seguía cantando. Algunos años después llegan otros franciscanos por allá y, recordando al padre Rebodilla, tratan de recuperar sus restos, y que los restos estaban localizables pero la cabeza no, y buscando ahí en los alrededores habían encontrado un árbol que daba espinas en forma de cruz. Entonces, para regresar a su hermano al convento, a su casa, propaganda fide, que habían traído esa planta. Y así se alentó la leyenda. Indudablemente que es el árbol más antiguo de Querétaro, de la sierra, pues es el que está en Conca, pero este árbol es el más antiguo porque fue en 1732 cuando se plantó ahí. Pero
Después la Gaceta de México en 1929 presenta un trabajo donde un padre angulo, también franciscano, yendo a las inmediaciones de Saltillo, le llamó la atención esta acacia y la trajo. Y estando a punto de secarse ya la primera, fue por otra porque le llamó la atención que en algunos era la cruz y aparte los clavos, tenía unas espinas que asemejaban los clavos. La Gaceta de México lo da como una información científica, citando fechas y todo, y desde luego pues la fe a esa cruz de los milagros, más conocida que Maximiliano, se fue extendiendo y fue motivo de visita de mucho turismo. En los años 50 llegaba el turismo abiertamente, no había guías, y cada persona que llegaba ahí se llevaba no su crucecita, su ramita. Empezaban a mutilarla, jalones o como podían, y ya todavía para los años 70, estando ya a punto de secarse el árbol, se pide ya el apoyo técnico, algunos ingenieros en agroforestería, y se logra que es un árbol que no se conoce semilla, sino sale por las raíces, se va extendiendo y no se le conoce que florece, tira en parte el año caducifolio, tira las hojitas, pero es muy difícil de reproducir. Y ese de ahí del convento de la Cruz ahora ya está circundado, estaba protegido, y de ahí empezaron a sacar en Próspero C. Vega, donde fue el obispado, Próspero C. Vega, 15 de mayo, la casa del Padre Lepe, otro muy conocido sacerdote aquí, también representante del Santo Oficio, se llevó uno que es el más antiguo después de la Cruz, está en esa casa de María Laura Herrera de Alcocer, de allá de sus sobrinos. Hay algunos otros que fueron, por ejemplo, las Madres Capuchinas tenían uno, en Zaragoza 123 había otro, los bomberos, había otros bomberos, en Capuchinas, y se fue reproduciendo llegando hasta Tilaco. En Tilaco y en las misiones de la sierra hay este árbol. No desmerece el hecho de que se crea que es el árbol de los milagros, porque en parte es un milagro que haya sobrevivido en esta situación. Ya no estamos pasando el tiempo. Yo no quiero seguir porque no paramos, porque siempre decimos que somos muy afortunados en vivir donde se dieron los hechos, donde pasaba el cura Hidalgo, la corregidora, donde los héroes venían, donde venía Allende. El cura Hidalgo venía a Querétaro a pedir indicaciones del corregidor. Nuestro señor corregidor nos indicó, porque dice en una carta que le dije a Morelos nuestros, acudí a Querétaro y nuestro señor corregidor nos indicó que el gran jubileo que esperamos para el mes de octubre, eso era recibir indicaciones. Y al padre de la patria, pues después le fue mal, lo llevaba ya Allende prisionero, atado de manos, todas, porque después de la matanza de la Lóndiga de Granaditas de Celaya, se enloqueció. Y el corregidor siguió todavía, fue el ministro de la Suprema Corte. Si hubiera sido un traidor, como parte de la leyenda nos lo pintaba aquí en Querétaro, que se a la corregidora, no, la protegió, siempre la cuidó, incluso la defendió cuando estuvo presa. Él fue personalmente a defenderla. Todos estos hechos que debemos de transmitir a la gran afluencia que tenemos de nuevos queretanos. Muchos llegan ávidos de conocer, van y compran los libros, leyendas, todo eso para interiorizarse. Muchos de los niños están leyendo ya la historia de Querétaro. El ayuntamiento, el gobierno del estado, muchos particulares nos hemos esforzado en estar publicando para que no se pierda nuestra historia y que con las influencias extrañas no se convierta en la historieta de Querétaro, que siga siendo una historia lo más veraz, siempre perfectible, siempre van surgiendo nuevas aportaciones, y nuestra obligación es, como cronistas, hacer crónica, repasar un poco de nuestra historia y velar porque nuestros valores no se pierdan. No me quiero extender, más bien que ustedes
intervengan si hay alguna cosa que quieran que profundicemos o algún otro tema sobre esto, con mucho gusto, ¿no? Para ser muy breves con la participación, si alguien tiene alguna duda, comentario, aportación que hacer de retroalimentación al doctor, unas 2 o 3 participaciones que por el tema de Buenas tardes a todos. Nada más, doctor, si me pudiera compartir el dato o el libro de Alberto Hans. Es que no entendí el título, ¿dónde viene la información? Es un pequeño libro que incluso es muy difícil ya de conseguir. Me acaba de mandar Toño González de Jauri su bizarreta que encontró, porque su padre fue historiador, encontró el libro, se llama Querétaro, Memorias de un oficial en campaña. Gracias. Encuentras un resumen en la colección Sepan Cuántos de Editorial Porrúa que se llama Querétaro, Sitio de Querétaro, pero es un resumen junto con algo de las memorias de Concha Lombardo, algo con las de Blasio también, por decir el dato. Creo que es el número 139, pero no me acuerdo bien, pero sí está ahí por lo... Para mí es el libro de consulta, es un libro de los más fidedignos que hay, no sé qué opinan. Sí, efectivamente de los más fidedignos que se puede encontrar, porque describe muy bien cómo era Querétaro y rompe los mitos como el del cañonazo, que efectivamente una cosa es una tronera para pieza de artillería, y entonces que llegara un cañonazo y rompiera la barra. Es algo muy distinto. Sí, adelante. Sí, y por ejemplo, en el caso de ese documento, supongo que habrá varios más, se pueden digitalizar. Cuando se llega a encontrar, al digitalizarlo ya se rompe este problema de que sí sucede mucho que hay un documento X que tiene una información muy valiosa y que luego no se puede conseguir y tal. Entonces, si alguien lo tiene, sería posible digitalizarlo, ¿no? ¿Quién sabe si tenga derechos de autor? Ella es muy O sea, habría que entrar en ese proceso, pero podría quedar. Es buena idea. Sí. Yo no tengo el libro y con Lalo nos ponemos de acuerdo porque es muy buena aportación. A lo mejor los tradicionalistas nos van a señalar, pero pues es la verdad, es parte de nuestra historia. Porque a muchos les conviene seguir con el mito del cañonazo, pero que sepan cuál es la situación real. Con todo nuestro respeto para ellos, si respetamos en aquella época los de la tortuga, iba creciendo la tortuga con el y ahorita saliendo hay que buscarla porque a lo mejor anda aquí por los jardines. No, otro mito también. Ustedes ven simulada una cueva por ahí. Ahí no era la cueva. La cueva quedó abajo de la explanada y ahí nos metíamos. Era una gran cueva que se supone, porque en el programa aquel de radio que teníamos en la UAC, Acercamiento Estudiantil y Cultural, Guadalupe Ramírez se interesó también en este tipo de cosas. Y habíamos visto a un ingeniero y vino y dijo que era un antiguo manantial, que brotaba el agua, ¿cuánto tiempo hace? ¿Quién sabe? Pero que tenía todas las características por la erosión de las rocas, etc. Y se relata que a Maximiliano le gustaba guarecerse y entraba ahí. Hasta hay un pasaje chusco que un día entrando el emperador encontró una pareja por ahí en situación comprometedora. Sí, efectivamente. Pues si no hay ninguna otra cosa, yo que hacía. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, en los túneles que comentan que hay en el centro de Querétaro, actualmente hay alguno que se pueda acceder pidiendo algún permiso que esté abierto al público para poder colocar. Les hablo un resumen breve del túnel. Yo tengo un libro sobre el túnel de Querétaro, el legendario túnel de Querétaro. Pepe Calzada me pidió autorización para publicarlo a color y buen papel y todo, porque siempre cuando uno escribe anda padeciendo para la publicación. El túnel de Querétaro no hay antecedentes gubernamentales, no hubo tebeos,
como se estilaba cuando se inauguraba una obra. No había nada de eso porque cada propietario de la calle de Madero, que es donde tiene 4 metros de ancho por 3,5 de alto, toda la acera, en la parte de la acera sur, imaginen la calle de Madero, del centro de la calle hacia adentro son 20 metros. El ingeniero Antonio Marinet, su padre, construyó el monumento aquí de la bandera, le hizo un estudio y cuando lo encontraron, a él le tocó renovar las 2 zapaterías 3 hermanos, la casa de Bernabé Loyola y la casa de los Septim, donde está el escudo de la familia Septim todavía. A él le tocó y estaba acompañado de otro muy conocido personaje aquí en Querétaro, Alday. Y cuando el albañil le dice que había algo raro, pensaron que había dinero y fueron a verlo, escarbaron y encontraron la sequía madre. Pero estuvieron pensando, si avisamos a las autoridades, vienen y nos paran la obra y tenemos nosotros el compromiso de entregar en tantos meses. ¿Qué hicieron? Y me lo platicó Toño. Lo que hicieron fue preservarlo para futuro. Rellenaron, le salió caro y todo, rellenaron con tepetate, metieron las zapatas y respetaron como estaba ahí. Entregaron ellos y las autoridades nunca supieron por qué. Con esa burocracia a ellos los hubieran tronado. Ese túnel, cada propietario del lado sur de la Marquesa y todo, el día que vayan a la Marquesa, en la escalera del lado izquierdo hay una pequeña puerta, del lado derecho hay otra similar. La de la izquierda tiene una escalera porque bajaban, como en el convento de San Francisco, bajaban hacia las acequias para tomar el agua para la casa. Era una comodidad que el agua pasaba ahí. Cada propietario pagó dentro de su predio para poder construir todo lo que es la calle de Madero hasta lo que es Guerrero, la Marquesa, la Ciudad de México, todo lo que había ahí está conservado esa sequía madre. Y hace poco vi que subieron a internet algo que Pepe Calzada me había encargado pero que no se pudo hacer. Pepe Calzada quería abrir 2 o 3 accesos, él me dijo no se podrá unos 6, le digo yo con uno que nos permitiera. ¿Por qué? Porque está dentro de propiedades particulares y si muchos taparon el túnel, la sequía, fue por el temor que ahí le salieron. Y les platico lo siguiente, en 1957, en la madrugada la familia Villegas, que ahora son Juárez Villegas, que es el Pastel número 8, frente a Plaza de Armas, mis primos vivían en el Pastel 12 y que conocían ya todo esto. En la madrugada, dentro de esa casona, del silencio de los muros, portón muy sólido, empezaron a oír cierto movimiento. El señor Villegas abrió con una linterna y vio que había gente dentro de su casa. Le dijeron, no se preocupe, ábranos la puerta que no sabemos cómo abrirla. Estaban saliendo por una de las acequias de Palacio Municipal, atravesando Plaza de Armas hasta Pastel número 8. A partir de eso que trascendió en Querétaro, se sabía todo, la gente empezó a ver dónde había el túnel, lo rellenaron con escombro, porque no era una sola parte donde se había localizado. Todavía hay algunos detractores ahí que dicen que no existe, pues era la sequía madre. Hay un cinema aquí, Cinema Premier, que se preguntarán ustedes por qué lo cerraron. Porque ahí, en la parte donde está el cinema, era la bodega de la Huerta de San Francisco. Y Luis Montes de Oca y el licenciado Calva, que tenía las arracheras, que está en el portal de Panaderos, ahí en Independencia, después seguía un bar, ahora es una farmacia del ahorro, por ahí había un acceso. Y él tenía unos reservados, unos privaditos abajo, en parte del túnel. Me permitió tomar unas fotos, yo las publiqué en el libro. La bóveda de medio cañón, amplio, puede uno caminar perfectamente bien, hay mucho espacio en esa parte. Pero donde está la bodega de San Francisco, quedó después el cine en la parte de arriba. Y por la parte de Callejón de Cabrera, Libertad ahora, ahí hubo un bar, pero ya era menos supuestamente el riesgo de que eso colapse, porque es una construcción con pilares de cantera, bóveda, pero todos los vecinos de por ahí, cuando llegó la autoridad a obligarlos a meter el drenaje,
Muchos de ellos pagaron, muchos no quisieron pagar y se conectaron ahí. Entonces Calva decía, en tiempo de lluvias me sube 2 pulgadas toda la parte de abajo y no puedo rentarlo. Lo mismo decía José Antonio Urquiza Setién, que él quería abrir un bar en el patio de la Marquesa. En la parte de abajo está hueco y por la escalera del baño izquierdo por ahí bajaba. Hizo el intento porque iba a ser un atractivo más para la Marquesa, pero desistió porque la salida de murciélagos, ratas y sobre todo el mal olor, porque fue un caño, una sequía mucho tiempo. Pues les dejo la inquietud, nos sentimos orgullosamente queretanos, tratamos de que esto no se pierda, que siga, que continúe, que la gente se interese y sobre todo que se investigue más, que se siga enriqueciendo. Nuestro ciclo terminará, pero llegarán otros. Y así, Querétaro es la historia, Querétaro ha luchado contra todo y seguimos ahora en una ciudad cosmopolita, muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría, por favor, a nombre de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, les damos las gracias. Les comentamos que de hoy en 8, justamente miércoles, tendremos la ponencia, como lo podrán ver en el programa de charlas de nuestro Querétaro Lindo, que le encontrarán en nuestras páginas oficiales. Por razones de veda electoral no podemos dar detalles, ustedes vayan a la página y descarguen el programa. Pero la próxima semana tenemos remembranzas del Querétaro de ayer y hoy por nuestro cronista queretano, el maestro Eduardo Rabel, a quien le volvemos a agradecer y le volvemos a inaugurar un gran éxito en el cronismo ahora del Servicio Público Municipal. Igualmente los invitamos a todos los que gusten acompañarnos el día de mañana. Tendremos una conferencia, aparte de las charlas de nuestro Querétaro Lindo que estamos teniendo con nuestros cronistas, tanto estatal como municipales. Tenemos el programa de ciclo de conferencias Museo Cerro Las Campanas entre la memoria y el olvido. El día de mañana tenemos la ponencia La educación laica en la Constitución de 1917, impartida por la historiadora Luz Amelia Briz. Entonces es una expertaza en el tema como nuestros queridos ponentes queretanos y es una apasionada del tema. Entonces los programas están ahí, quien gusta acompañarnos. Al final les vamos a regalar un pequeño librito del sitio de Querétaro, está padrísimo y espero hayan disfrutado. Les agradecemos y les volvemos a recordar que mientras sigamos cumpliendo nosotros con nuestros temas de la pandemia, podemos tener este tipo de ponencias presenciales, ¿no? Entonces hay que seguir cuidándonos.